encuentran evidencias de cómo era nuestro Señor Jesús. Durante décadas, la humanidad ha querido saber cuál era el aspecto físico de Jesús. Sin embargo, Jesús nunca permitió que se le realizara un retrato, una escultura, algo que lo identificara físicamente. Ya sabemos por qué, las razones son muy obvias. Pero esta vez se han encontrado dos cartas, una escrita por Poncio Pilato y otra por Publio Lentulus, gobernador de Judea. Hoy quiero compartirles la segunda carta, donde Publio describe con exactitud cómo era nuestro Señor Jesucristo. El video que acaban de ver se ha hecho bien popular a través de TikTok, pero la verdad a mí me parece sospechoso. Entonces tuve una idea. Le pregunté a Marco Almanza Fernández, él es doctor, experto en historia antigua y experto en la religión de Roma por la Universidad Complutense de Madrid, y además es actual docente de la Universidad de Cantabria. Y le dije: doctor Marco, ¿qué opina usted acerca de la carta de Lentulus que dice y expresa detalladamente cómo era Jesucristo, según el chico del video? Veamos qué me contestó el doctor Almanza. Hola, vamos a explicar el asunto de las cartas de Lentulus describiendo la imagen de Jesús. Bueno, para empezar, Lentulus, ¿quién es? Bueno, según la prosopografía, es decir, el estudio de los magistrados o políticos de la antigua Roma, también extensible a otras provincias de ese territorio que ocupó todo el Imperio Romano, vemos que Lentulus, para empezar, no aparece, no existe, ni epigráfica ni literariamente. Por consiguiente, la figura de Lentulus, en este caso como gobernador, como cónsul de Judea, no es verídico, no existe. Antes de Poncio Pilatos no parece haber otros gobernadores que se llamen Lentulus. Y además Poncio Pilatos sería uno de los primeros gobernadores de esa provincia. Tengamos en cuenta que Oriente, estamos en época del emperador Tiberio, el segundo emperador de Roma, y por consiguiente toda la zona oriental acaba de parte anexionarse, Egipto con Augusto, y toda esa zona de Judea se acaba de, digamos, entre comillas, pacificar. Entonces hay que gobernarlo de una manera diferente, y bueno, eso es para otro vídeo. Pero en este caso, Lentulus no existe. Y la descripción en las cartas que nos aparece de Jesús, de Jesucristo, como se cita en las cartas, puede ser una persona cualquiera, pero lo que nos interesa es la terminología. Ahí es donde hay que buscar la explicación. Por ejemplo, en las cartas nos dice que este hombre es hijo de Dios, que es un profeta, que tiene unos discípulos y que tiene una virtus, Para empezar, la virtus es un término que generalmente está utilizado para el ciudadano romano, y más aún para los altos mandos, la aristocracia, la clase patricia, el ordo patricio, y más aún la familia y el emperador. La virtus, o la propia Roma, o la propia también cosmogonía romana, la virtus es esa virtud como buen ciudadano romano. Y sabemos que Jesús no era ciudadano romano, por eso también sufrió la crucifixión. A los no ciudadanos se les crucifica, a los ciudadanos no se les crucifica. Por consiguiente, la descripción de este personaje no puede ser verificado históricamente. Primero, porque Lentulus no parece existir, y segundo, que hay una serie de terminologías aplicadas a Jesucristo que no son verídicas. Y por otro lado, Christos en griego, es un término que se ha empezado a utilizar a partir del siglo V, VI, del IV al VI en adelante, y que en el siglo I, inicios del siglo I después de Cristo, ese término no existía. Y además hay algunos otros términos que en el siglo II, III podían empezar a referirse a Christos o a la cristología, ¿no? Pero como Jesucristo, esa teología no empieza hasta el siglo IV, V en adelante. Por tanto, el término Jesucristo en una carta supuesta del pseudo Lentulus en principios del siglo I no puede ser real, no existe, no es
verídico, y por tanto tenemos que definir como una carta falsa, un falsario. Pero claro, ¿esta carta existió de verdad o es un invento actual? Bien, esta carta existió de verdad, pero no en época del siglo I después de Cristo, sino que tenemos que remitirnos a la Baja Edad Media europea y en concreto a los siglos XIV, XV y XVI, para ser más exacto. Y esto es algo que no lo digo yo, lo estudia ya en 1994, es decir, que este tipo de cartas ya se sabe de su existencia desde hace muchísimos años, en un artículo publicado, ya digo, en 1994, con Bizarri y Saiz de la Maza, que habla precisamente sobre esta carta de Léntulo, aplicado su cronología a la Baja Edad Media castellana, que podría tener alguna referencia con algunos traductores de la supuesta carta de Pseudo Léntulo, también en Francia y en Castilla. Y entonces, de hecho, estas traducciones están guardadas a día de hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid, en España, y que se puede consultar fácilmente. Y estas traducciones nos está indicando que hay una tergiversación, una manipulación legítima, por otro lado, en este caso, porque lo que quieren hacer es una propaganda sobre Jesús, sobre la figura de Jesucristo, sobre el cristianismo, y afianzar esta religión sobre otras preexistentes o otros territorios a los que se va a cristianizar a partir de ese siglo V-XVI, ya sabemos, en todo el continente americano, y que se está creando una historia en la que Jesús ya era un hombre conocido, se está falseando esta historia, y esto es algo muy común, la utilización de la historia antigua o la utilización de personajes antiguos para legitimar una ideología, una religión y cualquier otra cuestión que argumente que algo existe en el mundo antiguo y que, por consiguiente, para finalizar, hay que no creerse todo lo que aparece por internet y, sobre todo, leer aquello que tengamos dudas y no creernos aquello que aparezca en algunos blogs o algunas páginas, sino que hay que ir a artículos científicos y consultar a los expertos de esta materia. Así que espero que podáis leer el artículo que os cito y que consultéis todas las fuentes y no os creáis todo lo que aparece por internet. Muchísimas gracias y hasta la próxima.